y vamos a mirar lo que Dios nos habla a través de este mes muy importante en el calendario hebreo. No tenemos el mismo calendario, el pueblo hebreo se rige por el calendario del tiempo lunar, del tiempo agrícola, y no por el calendario gregoriano como tenemos nosotros. Por eso la importancia, como siempre lo repetimos, de volvernos a nuestras raíces hebreas. Así que Dios te bendiga y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros nuevamente este horario, 19 horas como todos los días. Bendigo tu vida y muchas gracias por el tiempo que dispones en tu corazón para compartir palabra de vida, palabra del eterno Dios. Vamos a compartir hoy en el libro de Éxodo capítulo 34, pero antes de ir al libro de Éxodo, vamos a ir mirando un poquito lo que nos habla este mes de hebreo, sexto mes hebreo. Y sabe que puede entrar entre mañana, miércoles para nosotros en el calendario hebreo, o jueves, porque es cuando la luna nueva se pone, la luna nueva. Ahí va a marcar el comienzo del mes hebreo, cuando se vea la luna nueva. Y este mes de Elul, acuérdese, el mes de Elul significa un nuevo comienzo. ¿Por qué un nuevo comienzo? Porque este mes nos guía a 40 días de Teyubá. Acuérdense que Teyubá es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Volverse. Estábamos yendo por un camino y nos tenemos que volver. Tenemos que hacer Teyubá, 40 días de arrepentimiento. Y esto quería mirar ahora un poquito sobre los 40 días, hermano, que aquí nos va a explicar un poquito el libro de Éxodo, cuando Moisés sube, hermano, por segunda vez a buscar las tablas de la ley. Esas tablas que fue entregada la primera vez con los 10 mandamientos. ¿Y qué sucedió? Cuando Moisés sube a buscar esas tablas de la ley, de los 10 mandamientos, que no es ley, hermano, es Torá, es instrucción, las instrucciones del eterno Dios para su pueblo. Para los que dicen ser pueblo de Dios, deben tener instrucción. Un pueblo sin instrucción va a hacer lo que quiere, debe tener instrucción. Entonces, cuando él sube a buscar esas tablas, esas primeras tablas con los 10 mandamientos, cuando baja, ¿qué sucedió? Estaban adorando el becerro de oro, acuérdese. Entonces, ¿qué pasó? Moisés rompe esas tablas, quiebra esas tablas, hermano, porque rechazaron la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, por la idolatría del becerro de oro. Hasta el día de hoy sucede eso, hermano. Se rechaza la palabra de Dios por la idolatría. Y usted a lo mejor me va a decir, no, pero yo ya dejé de adorar imágenes. Pero no es necesario una imagen, sino una persona, un trabajo, un auto, una casa, un hijo. Cuántas cosas que se puede poner en el corazón, y todo lo que está en primer lugar antes que el Señor, eso es idolatría para Dios. Por eso debemos tener bien en claro qué es idolatría. Todo lo que está antes que Dios, en primer lugar en nuestro corazón, eso se llama idolatría. Porque ¿qué dice el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo. Él tiene que estar en primer lugar para que todas las demás cosas sean añadidas, hermano. Ese es el primer y gran mandamiento del eterno Dios. Y estos 40 días de arrepentimiento es hasta el día de Yom Kippur, que yo no voy a entrar mucho en ese es una fiesta de Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, que cuando comienza el día del sexto mes hebreo, hermanos, son 40 días para llegar a esa fiesta de Yom Kippur, fiesta de trompeta, que son Día del Perdón, pero que son fiestas muy importantes, hermano, fiesta que tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos, bueno, yo no voy a hablar de las fiestas hoy, pero tenemos que tener esos 40 días para poder llegar a esa fiesta,
para que el Señor realmente podamos agradarle a Él y no a los hombres. Entonces son 40 días. Yo quiero hablar más de estos 40 días que nos toca cuando comienza el sexto mes, el primer día del mes Elul, hermano. Ahí hay 40 días que tenemos que tener arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y por qué? Arrepentimiento, hermano. Comienza este mes con la luna nueva, que no sabemos si es mañana, si es pasado. Cuando se ve la luna nueva, ahí va a comenzar el sexto mes hebreo, mes de Elul, hermano. Marca el comienzo de ese mes. 40 días, hermanos, de tomar decisiones en nuestra vida personal primeramente en nuestra vida personal. Por eso la importancia de mirarnos cada uno, hermanos. Cada uno debemos mirarnos cada uno y no mirar al otro. Estamos acostumbrados siempre de culpar al otro, de juzgar al otro, pero no de mirarnos uno mismo. Tenemos mucho para mirarnos cada uno antes de estar mirándole al otro. Entonces tomar decisiones de comenzar a realizar una vida realmente de reflexión en esos 40 días. Yo creo que es todos los días, pero acá está hablando de un tiempo puntual, hermano, y ya lo vamos a ver por qué. Para regresar a la casa del Padre, hermano, regresar como ese hijo pródigo que se fue, que malgastó todo. Ahí cuando bajaba con las primeras tablas estaba en la idolatría, ese hijo pródigo que rechazó la palabra del Señor, que rechazó la casa del Padre. Estos 40 días para regresar. En cuántas cosas tenemos que regresar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, en cuántas cosas que debemos analizarnos cada uno. Esto es analizarnos cada uno, hermano. Moisés subió a recibir en el monte Sinaí la segunda tabla, que eso es lo que vamos a mirar en la Escritura, las tablas de la ley, porque la primera había sido rechazada, hermano. Y Moisés suplicó a Dios, al eterno Dios, para que entregue esa segunda tabla. No era que iba a haber otras leyes diferentes, otras instrucciones, iban a ser las mismas. Eran otras piedras porque las primeras se habían quebrado, pero eran las mismas instrucciones, los mismos mandamientos que iban a estar en esa piedra, hermanos. Entonces, en Éxodo 33:1, que más o menos por arriba lo voy a ir diciendo para poder entrar aquí en Éxodo 34, en Éxodo 33:1, el Señor dice que Él iba a enviar su ángel para que vaya delante del pueblo, que ya no iba a ir Él porque era un pueblo muy rebelde, iba a enviar su ángel. Fíjese, entonces dice que el pueblo realmente se entristeció porque el eterno Dios dijo así: mi presencia no irá contigo. Pero fíjese que aquí Moisés le dice, pero si he hallado gracia en tus ojos, dice, ¿a quién me vas a enviar? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces el Señor le responde, mi presencia irá contigo y yo le daré descanso. De aquí nos está hablando, hermano, que la presencia de ese ángel, esa presencia ya proféticamente, ya sería la gracia del Señor. Fíjese, hermano, ¿por qué la gracia del Señor? Hoy hablamos que estamos en la gracia y que no tenemos que obedecer a los mandamientos. Esto ya era la gracia, porque Él dice, no sea que yo te consuma, dice en ese capítulo de Éxodo 33. Entonces la gracia voy a enviar mi ángel para que no te consuma porque es un pueblo rebelde. Él dijo en varias oportunidades que era un pueblo rebelde, de dura cerviz. Entonces Moisés le decía, pero ¿a quién me vas a enviar? Y iba a enviar el ángel para que vaya y esa presencia le iba a dar descanso al pueblo, hermano. Y eso proféticamente ya estaba hablando cuando hablaba en la escritura del ángel o el ángel de Jehová, ya proféticamente era nuestro Mesías, hermano, nuestro Mesías Yahshua HaMashiach, que iba a venir a la tierra para que Él vaya delante de su pueblo, delante del pueblo, hermano. Ya era algo profético cuando estaba hablando ahí en ese momento. Entonces, hermano, vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27. Ahí cuando Moisés sube
a recibir esas segundas tablas de instrucción de los mandamientos, hermanos. Y fueron 40 días. Por eso la importancia de los 40 días. Yo anoté algo aquí de los 40 días, hermanos. 40 días suplicó Moisés. 40 días, hermanos, duró el diluvio, ¿se acuerdan? 40 días. ¿Y qué pasó después? Empezó algo nuevo, todo nuevo. Después de los 40 días, que se llama un número de prueba, pero siempre viene algo nuevo. 40 años estuvieron en el desierto, acuérdense. La vida de Moisés también se relaciona con 40 años en Egipto, 40 años fuera de Egipto, 40 años en el desierto. Entonces es muy importante esos 40 días o 40 años. Y 40 semanas dan origen a una vida humana. Fíjese qué importante que es los 40, hermano, este número 40. Y Moisés iba a subir 40 días, hermano, a estar ahí en el monte Sinaí pidiendo esas segundas tablas de la ley. Fíjese en Éxodo 34, versículo 27, ahí hay un subtítulo que dice Moisés y las tablas de la ley. Dice así: Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Fíjese, Dios haciendo pacto nuevamente, sería esto como un nuevo pacto, no eran nuevas palabras, sino de vuelta le iba a dar en las piedras escritas la Torá, hermano, la ley, las instrucciones, los mandamientos. Y dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los mismos eran, hermano. Eran distintas piedras porque se acuerdan que había roto esas piedras. Entonces volvió a estar clamando, intercediendo. Imagínense en esos 40 días Moisés pidiéndole perdón por el pueblo. Pidiendo perdón por haber rechazado las primeras tablas, las primeras 2 tablas, por haber estado en idolatría, por haber estado en otra cosa, por no haber sabido esperar, por no honrar lo que Dios entregaba. ¿En cuántas cosas nos podemos identificar nosotros también, hermano? Por eso estos 40 días, cuando comienza el mes de Lul, ahora en la luna nueva, 40 días de que debemos pedirle perdón nosotros también, hermano, porque nosotros también hemos rechazado la Torá. ¿Cuánto tiempo? Y no me voy solo al Nuevo Testamento, estoy en la gracia, pero no estudio los 5 primeros libros, el Pentateuco, la Torá. No estudio los mandamientos, a ver, uno por uno, a ver qué me está hablando Dios, cuál es la instrucción del pueblo de Dios, cuál es la instrucción de mis raíces hebreas. ¿Cuáles son los meses hebreos? Tenemos mucho para pedirle perdón al Señor. ¿Cuántas son las fiestas? Tengo que celebrar las fiestas. Ahí uno de los mandamientos es guardar el Shabbat. Estoy guardando el Shabbat, estoy respetando, estoy obedeciendo. Entonces son muchas cosas que también nosotros estamos involucrados aquí en estos 40 días de arrepentimiento, de pedirle perdón al Eterno. ¿Sabe que el pecado que le desagrada al Señor es darle la espalda a la Torá, a las instrucciones del Dios eterno? Fíjese, un pueblo sin instrucción, lo vuelvo a decir, hermano, sería un desastre. Entonces cuando le damos las espaldas a las instrucciones del eterno Dios, estamos mal y debemos arrepentirnos de eso, hermanos. Y dice el 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjese, la primera vez venía con las tablas, se encontró ahí que estaban adorando el becerro de oro y rompió esas tablas. Pero esta segunda vez estuvo 40 días sin comer pan, dice acá, sin beber agua. ¡Wow! ¿Qué? No era un día ni 2, 40 días, hermano.
un ser humano que estuviera en la presencia de Dios todo ese tiempo y resplandeció el rostro. Estaba en la misma presencia del Eterno. Pero dice que cuando él venía, él no se dio cuenta que su rostro estaba resplandeciendo. Mire, y todo ese tiempo él estaba pidiendo perdón por el pueblo que le había dado la espalda, que no había guardado sus leyes, sus instrucciones, que ni siquiera habían recibido, que le había dado la espalda a lo que Dios estaba enviando para que su pueblo le vaya bien. ¿Para qué es las instrucciones de nuestro eterno Dios? Para que nos vaya bien, hermano. ¿Y por qué las rechazamos tanto? Y decimos, no, estamos en el tiempo de la gracia. Por el tiempo de la gracia, hermano, debemos guardar los mandamientos. Por amor a ese precio tan alto que Él pagó por nosotros, debemos guardar los mandamientos. Porque el mismo Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo los vine a completar, a hacerlo cumplir. Entonces nosotros también tenemos que respetar eso. Y el 30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Fíjese, 40 días, vuelvo a repetir, sin comer, sin tomar agua en la presencia del Señor, pero cuando Él baja, le tienen miedo porque su rostro está resplandeciente. Hasta el día de hoy, hermanos, sucede eso. Tenemos miedo de decir, no, ¿cómo voy a volver al Antiguo Testamento? ¿Cómo voy a empezar a leer la Torá? ¿Cómo voy a guardar la fiesta? ¿Cómo voy a guardar el Sabbat? ¿Qué van a decir de mí? Estoy judaizando. No. Él nos llama a libertad, no para tener miedo, hermano. Toda su palabra es para que nos vaya bien en la vida, y para ser bendecido y para obedecer. Para eso nos puso el Señor toda su palabra. Y el 31 dice, entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Les habló todo lo que él había hablado con el eterno Dios. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. O sea, tuvo mandamientos. Imagínense 40 días estar ahí en la presencia del Señor. Tenía mucho para transmitirle al pueblo. Y dice el 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, porque su rostro resplandecía. Entonces puso un velo. Imagínense la luz del rostro de Moisés. Era tremenda, hermano. Entonces tuvo que poner un velo sobre su rostro. Y dice el 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. En la presencia del Señor no necesitaba el velo. Cuando estaba en la presencia del eterno Dios para hablar con él, no necesitaba el velo. ¿Sabe cuándo necesitaba? Cuando estaba con el pueblo. Porque las cosas de Dios, hermano, resplandece. Las cosas del eterno Dios es luz. Y cuando nosotros tenemos miedo, tenemos temor, y cuando no queremos obedecer y cuando estamos dudando, es como que se pone un velo y llegamos a no entender a veces. Ahora lo vamos a ver un versículo ahí. Y saliendo decían a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar el 35, los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro. Fíjese, delante del pueblo él no podía estar con él sin el velo, porque resplandecía su rostro. Había estado 40 días y 40 noches en la presencia del eterno Dios, recibiendo todas las instrucciones, y él clamando y suplicando para que el eterno Dios se arrepintiera y perdonara al pueblo rebelde, al pueblo que le dio la espalda, al pueblo que no aceptó los mandamientos del eterno Dios. Y esto es hasta el día de hoy, hermanos, hasta que entraba a hablar con Dios. Cuando entraba a hablar con Dios, se quitaba el velo. Y ahí hay una letrita chiquitita que dice 2 de Corintios 3, 7, y vamos a mirar un poquito y ya estamos terminando. 2 de Corintios 3, vamos a mirar del versículo 11,
Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Fíjese, lo que perece, el hombre resplandecía, Moisés, pero iba a llegar el tiempo que iba a perecer. Iba a llegar el tiempo que iba a pasar Moisés. Cuánto más lo que permanece, cuánto más la gloria de Dios que permanece. Esto para que podamos ver que las cosas de Dios, hermanos, son eternas y son resplandecientes y son gloriosas y va a permanecer. Y dice el 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, de lo que decía el apóstol Pablo aquí, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Fíjese, no como Moisés dice, tenemos que tener esperanza que lo de Dios es permanente, no va a pasar, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dice, y el rostro de Moisés resplandecía, era un hombre común que iba a perecer. Y dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Fíjese, yo busqué acá el significado de embotó y significa adormecer, significa embrutecer y significa entontecer. Hasta el día de hoy podemos ver esto, hermano. Personas que le hablas de la Torá y no, están judaizando. Que le hablas del Shabbat, no, eso era para antes. Entonces, acá dice que el entendimiento, el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, hermanos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo nos tiene que dar la revelación, hermanos, por eso tenemos que orar, arrepentirnos 40 días de arrepentimiento, Señor, hemos fallado, hemos dado la espalda a la Torá, hemos dado espalda a las fiestas a las cuales tú nos invitas, hemos dado la espalda a tus mandamientos, el Shabbat está dentro de tus mandamientos, a tus estatutos, a tus instrucciones, hemos dado la espalda. El Señor, cuando clamamos, Él nos puede revelar, hermano, porque esto no es por obligación ni es porque alguien te está... No, esto pedirle al Señor en estos 40 días que te dé revelación de su palabra para que tú puedas entender las raíces hebreas, hermano, para que puedas entender las raíces de tu pueblo Israel, de mi pueblo Israel. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo sobre nuestro corazón que no nos deja ver con claridad lo que Dios ya dejó escrito y lo que el Hijo vino a cumplir. Hay un velo, hermano. Muchas veces nos enseñaron religiones pasadas, nos enseñaron de idolatría. Después ya nos enseñaron de Lutero, de la Reforma, y nos quedamos en eso. Pero Dios nos enseña de sus instrucciones, de sus mandamientos y de sus estatutos, y que su Hijo Jesucristo vino a cumplir y no a abolir lo que Él ya dejó escrito. Y dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Fíjese, cuando se conviertan al Señor, cuando haya realmente esa conversión en nuestro corazón, cuando nuestro corazón se quiebre delante de la presencia de Dios y haya un quebrantamiento porque hemos dejado de lado cuantos mandamientos, hermanos, por idolatría, por desconocimiento, por, como dice acá, porque se nos embotó el entendimiento, porque estuvimos adormecidos a la palabra de Dios, nos embrutecimos, dice también el significado, y nos hemos atontado con un montón de cosas y no hemos vuelto a nuestras raíces hebreas. Y hemos seguido la corriente. Por eso, hermano, que el comienzo de este mes, Elul, ya estamos en el comienzo, ya con la luna nueva,
Vamos a comenzar este mes de Elul y es mes de 40 días de arrepentimiento. ¿Para qué? 40 días, acuérdese, Moisés clamó, suplicó, subió al monte Sinaí nuevamente para que le dé por segunda vez esas tablas, para que el eterno Dios perdone la rebeldía del pueblo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que unirnos nuestros 40 días y pedirle a Dios que revele esa palabra en nuestro corazón, que sea quitado el velo y que podamos entender los planes y los proyectos de Dios que tiene para tu vida y que tiene para mi vida, hermanos. Por eso el libro de Jeremías, y termino con este versículo 6:16, dice que debemos pararnos en los caminos, hermanos, y mirar y preguntar a ver si estamos yendo bien por ese camino, porque el verdadero camino nos va a dar descanso, porque el otro camino no vamos a tener descanso, hermano, porque vamos a estar infringiendo la ley del eterno Dios, no cumpliéndola. Y todo lo que el Señor dejó en su palabra, desde el comienzo hasta el fin, es para bendecirte. Y es porque tú eres su hijo, su hija, y Él quiere lo mejor para ti. Y la instrucción de Dios para tu vida y para mi vida es la mejor, hermano. El hombre quiso poner o pone hasta el día de hoy, como en esos tiempos los fariseos, los religiosos, sigue poniendo hasta el día de hoy los religiosos cosas que Dios no lo dijo. Por eso tenemos que buscar siempre la profundidad de nuestras raíces hebreas y poder tener esa sustancia del agua verdadera que Jesús vino a traer. Él dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y eso es la importancia de beber, pero de beber lo genuino, la verdadera palabra de nuestro eterno Dios. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde la poderosa palabra de Dios y que el Señor nos siga preparando, instruyendo 40 días de arrepentirnos y volver a casa como el hijo pródigo y poder decirle al Señor, he aquí, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Señor te va a recibir con los brazos abiertos cuando nos arrepentimos de corazón realmente.